Muy bien, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. En unos instantes voy a compartir pantalla. Por favor, me van a confirmar si se consigue ver correctamente. ¿Ya? Se ve, hija. Muy bien. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro avance. Estábamos viendo lo que era el capítulo 4, ¿no? Que son potenciación y radicación. En la anterior clase hemos visto varios resultados acerca de exponenciación, ¿no? Exponenciación o potenciación. Hemos visto varios resultados. Hoy vamos a ver lo que es parte de binomio de Newton, que también ya lo habíamos introducido la anterior. Hoy vamos a ver operaciones corradicales y por último racionalización. Bien, entonces para lo que es binomio de Newton, vemos, ¿no? Primerito, cuando hemos nosotros visto potenciación, hemos visto diferentes propiedades para cuando nosotros tenemos un solo factor elevado a una potencia, ¿no? Un solo factor, una sola expresión algebraica elevado a una potencia, donde no teníamos sumas, restas, nada, ¿no? Un solo factor elevado a una potencia. Ya sea este factor hubiese sido compuesto por multiplicaciones, divisiones de elementos, eso hemos visto, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un binomio elevado a una potencia? Es decir, tenemos un binomio, es decir, la suma o resta de dos expresiones algebraicas elevadas a diferentes números. Como hemos visto por definición, si nosotros tenemos a más b y lo elevamos a la 0 es 1, ¿no? Entonces, cualquier número elevado a la 0, 1. ¿Qué pasa si tenemos un binomio elevado a la 1? A más b elevado a la 1. Sabemos que, por definición, a más b elevado a la 1 es multiplicar a más b una vez más, ¿no? Que sería a más b. A más b al cuadrado, que es a más b multiplicado por a más b, lo que se desarrolla en esta formulita que tienen ahí, ¿no? Que también ya se había deducido. Lo propio podemos deducir para cuando tenemos un binomio elevado al cubo. Por definición no es más que a más b multiplicado por ¿quién? A más b multiplicado por ¿quién? Por a más b. Y desarrollando las diferentes operaciones de distributividad, de operaciones entre semejantes, se tiene esta formulita. Y así podemos ir desarrollando para diferentes otras potencias. En este caso estamos viendo naturales, ¿no? Pero en el anterior hemos visto que ¿qué pasará si nosotros tomamos un n cualquiera, a más b elevado a cualquier número? Entonces, vemos a través de la regla que están siguiendo cada una de las, bueno, hay una reglita, ¿no? Cada una de las potencias del binomio dado que está siguiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a más b al cuadrado, dice que es a elevado a la potencia, aquí está a la potencia que se da, en este caso cuadrado, más 2 veces a por b más b elevado a la potencia, ¿no? Para a más b elevado al cubo, vemos que es a elevado a la potencia que se nos da, ahí están, ¿no? Su coeficiente es 1 y es a al cubo más 3 veces a elevado a la potencia inicial menos una unidad, aquí está la potencia inicial menos una unidad, multiplicado por b, más 3 veces, es decir, la potencia multiplicado por a, multiplicado por b elevado a la potencia dada, menos 1 más b elevado a la potencia dada, ¿no? Entonces estamos viendo que está siguiendo una reglita. Por ejemplo, a más b elevado a la 4 es a elevado a la potencia, aquí está 4, más
la potencia multiplicado por ¿quién? A elevado a la potencia menos 1. 4 menos 1, 3. Multiplicado por B. Más ¿quién? Más la multiplicación de la potencia multiplicado por la potencia menos 1 sobre 2. En este caso la potencia es 4, ¿no? 4 multiplicado por 4 menos 1, que sería 3. 3 por 4, 12. 12 entre 2, 6. Y este tiene este coeficiente. Y lo mismo, ¿no? Entonces, para los diferentes exponentes del binomio dado, vemos que sigue una reglita. Entonces, vemos y podemos encontrar cómo está escrito aquel binomio elevado ya a una potencia en general, a una potencia n. Entonces, vemos la reglita. Lo primerito era anotar el a, la primera entrada del binomio, y elevarlo a la potencia. Aquí está. A elevado a la potencia. La potencia en este caso en general, n. ¿Más quién? Más n, es más la potencia. Aquí está la potencia multiplicado por a elevado a la potencia menos 1 por b. Aquí está la potencia multiplicado por a elevado a la potencia menos 1. En este caso la potencia era n menos 1, más b, más la potencia multiplicado por n menos 1 sobre 2. ¿No? Aquí está la potencia multiplicado por por la potencia menos 1 sobre 2. ¿Elevado a quién? Elevado a la, perdón, multiplicado por quién? Multiplicado por a elevado a la potencia menos 2 multiplicado por b a la 2 al cuadrado. ¿No? Entonces, siguiendo la misma lógica de los anteriores, se puede obtener esta manera para la escritura del desarrollo de este binomio ya elevado a una potencia en general. Pero aquí tenemos, por ejemplo, aquí 2, aquí tenemos 3 por 2 por 1. Digamos. Aquí tenemos en la posición r más 1, r multiplicado por r menos 1, multiplicado por r menos 2, multiplicado por 2, y así sucesivamente hasta multiplicado por 1. ¿No ve? Entonces, podemos reescribirlo de manera más bonita esta fórmula. Sí, se puede, ¿ya? ¿Cómo? Considerando estos denominadores en su notación de factorial de un número, ¿ya? Entonces, para que nosotros tengamos la formulita del binomio de Newton, que más adelante vamos a decir, esta fórmula, este desarrollo de este binomio en general elevado a una potencia, es conocida como la fórmula del binomio de Newton. Antes de ello, vamos a ver la definición de factorial que nos va a permitir anotar de manera más bonita esta fórmula, ya donde en el denominador no tengamos tantas multiplicaciones por anotar. Entonces, para ello vemos lo que es el factorial de un número dado. Ya, entonces, si nosotros tenemos un entero no negativo, es decir, si tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cualquiera de uno en uno dado, dice que podemos definir el factorial de ese número. ¿Cómo? Está definido, dice, por una multiplicación. Y está denotado como R signo de interrogación. R factorial se lee esto. R factorial no es más que la multiplicación de R por su antecesor, que sería R menos 1, multiplicado por el antecesor de R menos 1, que sería R menos 2, y así multiplicando sucesivamente hasta llegar al 1. Entonces, si nosotros tenemos un número positivo entero, entonces su factorial simplemente es multiplicar desde el número hasta el 1 de 1 a 1, reduciendo de 1 a 1. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos el valor de 0 para R? Si tenemos el valor de 0 para R, por definición vamos a decir que su factorial es 1. ¿Ya? Es decir, el factorial de 0 es 1. Para nosotros así vamos a tomar. Entonces aquí podemos ver diferentes ejemplitos, podemos darnos a fin de anotar con números explícitos.
¿no? Por ejemplo, podemos calcular el factorial de 3. ¿Cuánto es el factorial de 3? Es multiplicar 3 por su anterior. ¿Quién es su anterior? El 2. Por su anterior, ¿quién es su anterior? El 1. Entonces, factorial de 3 había sido 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Factorial de 5. ¿Quién es el factorial de 5? Es multiplicar desde el 5, reduciendo de 1 a 1 hasta el 1, ¿vale? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1? ¿Cuánto sale, chicos? 120. 120. Muy bien. Entonces, así podemos darnos diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, factorial de un número simplemente es multiplicar a partir del número, reduciendo de 1 a 1 hasta llegar al 1. ¿Vale? Entonces, fácil. Y cuando tengamos 0, es decir, cuando tengamos factorial de 0, para nosotros eso va a ser 1. Factorial de 0, 1. Entonces, podemos anotar lo que ya nosotros teníamos aquí en esta parte. Aquí tenemos 3 por 2 por 1. Aquí tenemos 3 factorial. Y así sucesivamente en estos denominadores tenemos factoriales de diferentes números. Entonces, esa formulita que hemos hallado para cuando tenemos un binomio elevado a una potencia en general, no es más que anotada en términos también de factorial, como aquí se está mostrando, ¿no? Como la formulita aquí presentada. Entonces, a más b elevado a la potencia n es igual a elevado a la n más n por a elevado a la n menos 1 por b más n por n menos 1 dividido entre 2 factorial, multiplicado por a a la n menos 2 por b al cuadrado, más así sucesivamente, ¿no? Entonces, en los denominadores, como ya sabemos la notación y definición de factorial, entonces recurrimos a esa manera de escribir los denominadores, ¿no? Y tenemos la formulita para el binomio elevado a cualquier exponente. Este procedimiento que estamos aquí, que hemos desarrollado, también se conoce como lo que es el teorema del binomio de Newton o la formulita del binomio de Newton. ¿Ya? Y pues tenemos diferentes resultados para cuando tenemos, ya hemos visto, ¿no?, que este es un número cualquiera. Entonces, tenemos las siguientes consideraciones. Aquí nos dice, ¿qué pasa si el n es natural? Entonces, dice que se cumplen las condiciones aquí anotadas, ¿ya? Entonces, este binomio elevado a la n, cuando n es un natural, es decir, cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, ¿qué cumple? Dice que en ese caso el primer término es a la n y el último término es b a la n. Esa es la primera característica cuando el n es natural. La segunda característica dice que cuando se va a desarrollar el binomio, es decir, cuando vamos a anotar como sumas así, va a tener n más 1 términos. La siguiente característica, conforme aumentan los términos, la potencia del primer término disminuye en 1 y la potencia del segundo término aumenta en 1, ¿no? Entonces, las potencias de A, de aquí va a ir reduciendo de 1 en 1 en cada uno de los términos, y la potencia del B es contraria, ¿no? Va a ir aumentando de 1 en 1 en esta forma. Y para obtener la yésima posición, ¿quién estará en la yésima posición? Entonces, utiliza la siguiente formulita, ¿no? Aquí deducida. Por ejemplo, aquí rápidamente también podemos darnos cuenta quién está en la posición I, es decir, en el iésimo lugar, qué término está.
Por ejemplo, en la posición 1 sabemos que está el a elevado a la n. En la posición 2 está el n por a la n menos 1 por b. En la posición 3 está el n por n menos 1 sobre 2 factorial multiplicado por a la n menos 2 por b a la 2. ¿No? Y así vemos esta la posición 4. Entonces, si se dan cuenta, el factorial está en la, por ejemplo, aquí tienen posición 1, 2, 3, pero su término factorial está en la posición que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí tenemos la posición 3 y en el denominador tenemos el 2 factorial. Aquí estamos en la posición 4 y en el denominador tenemos el 3 factorial. Entonces, en la posición y en el denominador tendremos el factorial de i menos 1. ¿No ve? Entonces, ese término buscamos, que aquí está representado. ¿No ve? Entonces, el iésimo término, ¿quién va a ser? Va a ser la multiplicación de quién? De considerando esta formulita, ¿no? Cuando es n natural, entonces va a ser n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, y así sucesivamente multiplicado hasta el término n menos i más 1 sobre i menos 1 factorial, todo multiplicado por ¿quién? A elevado a la n menos i más 1, b elevado a la i menos 1. ¿No? Entonces, esta partecita no es más que ¿quién? Esta partecita i más, menos i más 2 no es más que el resultado de considerar en vez del r aquí el i menos 1. ¿Lo ve? El i menos 1 si consideramos en este cociente y multiplicación, conseguimos esto. ¿No? Multiplicado por quién, y bueno, ya hemos dicho. Entonces, cuando tenemos un binomio elevado a una potencia natural, tenemos esas características, ¿no? Que igual se va a ir viendo un poquito más adelante. Por ejemplo, podemos ver el desarrollo de lo que es este binomio elevado a la cuarta, ¿no? Entonces aquí, cuando tenemos un binomio, no necesariamente quiere decir que aquí en la primera entrada voy a tener una letrita nomás, en la segunda entrada otra letrita nomás, ¿no? Puede ser un términos algebraicos ya más, con más términos dentro, multiplicaciones, qué sé yo, ¿no? Pero igual podemos desarrollar. Entonces, ¿a qué será igual x más 2y elevado a la cuarta? Utilizando lo que es la fórmula de binomio de Newton. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos x más 2y elevado a la cuarta no es más que el primer elemento elevado a la cuarta. Aquí está, ¿no? El primer elemento, en este caso, el primer elemento era a. El primer elemento elevado a la cuarta. El primer elemento elevado a la cuarta. El primer elemento aquí es x. Más 4 veces, aquí está, ¿no? La potencia multiplicado por ¿quién? Por el primer elemento elevado a la potencia menos 1 por b. La potencia multiplicado por el primer elemento elevado a la potencia menos 1 por el segundo elemento. El segundo elemento es 2 por y. Y eso está elevado a la 1. Más, ¿quién? La potencia multiplicado por la potencia menos 1 dividido entre 2 factorial. La potencia, en este caso 4, multiplicado por la potencia menos 1, 4 menos 1, dividido entre 2 factorial. Todo multiplicado por ¿quién? El primer elemento elevado a la potencia inicial, es decir, 4 menos 2. Multiplicado por 2 por y elevado al cuadrado, ¿no? Entonces estamos viendo igual aquí que la potencia de los primeros elementos está reduciendo y de los segundos elementos va a ir aumentando, ¿no? Y así podemos ir llenando en la formulita para los diferentes otros términos, ¿no? En este caso ya tenemos el cuarto término, ¿no? El cuarto término, ahí está la potencia multiplicado por la potencia menos 1, multiplicado por la potencia menos 2,
todo dividido entre 3 factorial, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el primer elemento elevado a la potencia menos 3, multiplicado por el segundo elemento elevado al cubo. ¿Más quién? Más la potencia multiplicado por la potencia menos 1, multiplicado por la potencia menos 2, multiplicado por la potencia menos 3, todo dividido entre 4 factorial. Multiplicado por quién? Multiplicado por el primer elemento elevado a la potencia menos 4, multiplicado por el segundo elemento elevado a la potencia inicial dada, ¿no? Entonces, aquí vemos que si nosotros avanzaríamos un paso más, es decir, si quisiéramos anotar un elemento más, ya se va a hacer 0, ¿no? Entonces, su siguiente sumatoria, considerando esta misma lógica, vamos a tener 4 multiplicado por 4 menos 1, por 4 menos 2, por 4 menos 3, por 4 menos 4. 4 menos 4 ya va a ser 0 y ahí se va a eliminar términos, ¿no? Entonces, por eso quedamos hasta aquí nomás. Entonces, haciendo ya las diferentes operaciones, obtenemos lo que está anotado aquí abajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos x a la cuarta, multiplicado por ¿qué? En 4x al cubo, 2 por y, más aquí hacer la multiplicación, ¿no? Aquí tenemos 4 multiplicado por 4 menos 1, pues, que lo está haciendo bien desglosadito, ¿no? Para cada uno, haciendo las operaciones, numeradores, denominadores, y aquí para ya no estar anotando la multiplicación por separado de numerador y denominador, su respectiva simplificación, ¿no? Simplifica los términos que se pueden simplificar y obtiene el resultado mostrado ahí abajo, ¿no? Luego de realizar las diferentes operaciones, ya quitando lo que son los paréntesis, ¿no? Y obtiene este resultado para el desarrollo de este binomio elevado a la cuarta, ¿no? Entonces podemos nosotros ver de ese modo ejemplitos. Y eso cuando, a ver, sí, si alguien quiere hablar, puede hablar, por favor, no hay ningún inconveniente. Entonces, en cualquier momento eh, pueden comentar o preguntar. Una preguntita, Inge. Aquella fórmula del binomio de Newton sirve para todas, ¿no ve? Para cuando está elevado a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, sí. Sí, exacto. No solamente a esos, vamos a ver que también para negativos, para fracciones, para todo sirve. ¿Ya? Pero generalmente nosotros lo utilizamos cuando tenemos elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20, 50, 1.000.000, para cualquiera podemos utilizarlo. Muy bien, entonces eso, ¿no ve? Cuando tenemos un natural, podemos ver que tiene algunas características especiales el desarrollo de ese binomio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos cuando cuando el exponente es negativo, es un entero negativo o es fraccionario? Es decir, tal vez puede estar elevado esto a la n, a la menos 5, por ejemplo, o a la 5 medios, o a la menos 8, a la menos 1000. Entonces, en esos casos dice que cumple estas características. De hecho, siempre el primer término va a ser AN, ¿ya? Es decir, el primer término siempre va a ser el primer factor elevado a la potencia dada. Y no va a existir último término, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que si este exponente es un número fraccionario o es un número negativo, dice que no va a existir último término, solamente primer término. Y el número de términos en su desarrollo, cuando estemos desarrollando, va a ser infinito. No vamos a poder parar, como en este caso. Aquí, por ejemplo, paramos. En algún momento ya nos hace parar, pero cuando tenemos exponente fraccionario o negativo, no vamos a parar.
Y ese tipo de sumas así que son infinitas, se desglosan como series, ¿ya? Sumas infinitas son series. Y lo otro, pues se va a seguir cumpliendo como cuando teníamos, cuando considerábamos n natural. Conforme aumentan los términos de la potencia del primer término, del otro va aumentando, ¿no? Y la fórmula para hallar el lugar i o el iésimo término sigue siendo la misma que para cuando tenemos natural nada más. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito presentado en su texto también. Dice, desarrollar el binomio x más 1 elevado a la menos 3. Entonces, aquí ya yo de entrada ya debería de saber que no voy a poder hallar un fin en el desglose de los términos. No va a ser infinito. Entonces, ¿qué se tiene? Aquí se tiene para este desarrollo que el primer término es x, el segundo término es 1. Entonces, ¿qué me dice el binomio de Newton? Agarra el primer término y elevarlo a la potencia. Aquí está, primer término elevado a la potencia es menos 3. Más la potencia, es decir, menos 3 multiplicado por x elevado a la potencia menos 1. En este caso tenemos menos 3 menos 1. ¿Multiplicado por quién? Por el segundo elemento. Más la potencia, es decir, en este caso menos 3, multiplicado por la potencia menos 1. Menos 3 menos 1, todo dividido entre 2 factorial, multiplicado por ¿qué? Por x elevado a la potencia, que sería en este caso menos 3, menos 2, multiplicado por el segundo elemento al cuadrado. Más la potencia, multiplicado por la potencia menos 1, multiplicado por la potencia menos 2, todo dividido entre 3 factorial, multiplicado por el primer elemento elevado a la potencia menos 3, multiplicado por el segundo elemento elevado al cubo. Más sucesivamente, aquí vemos que en ninguna parte va a volverse cero alguno de los términos de estas multiplicaciones, ¿no ve? Siempre va a ser números negativos y no vamos a poder encontrar un fin como aquí, ¿no ve? Cuando estábamos desarrollando esto, la siguiente expresión, si nosotros seguíamos, aquí hubiéramos tenido un factor que era el 4 menos 4, y ahí era 0, ahí ya nos decía para. Pero en este caso no hay. Entonces, nosotros sí vamos a seguir desarrollando los demás términos, no vamos a poder encontrar un fin. Ya, entonces esto va a seguir continuamente. Y entonces, pues, lo dejamos ahí y siempre ponemos puntos suspensivos, ¿no? Porque hay más términos. Y desarrollamos cómo serán estos, cómo podemos escribirlo ya simplificadito estos primeros términos. Entonces, desarrollando, ¿no? Haciendo multiplicaciones, divisiones, simplificaciones, obtiene este resultado, ¿no? Entonces obtiene que este binomio x más 1 elevado a la menos 3 no es más que x a la menos 3, menos 3 por x a la menos 4 y sucesivamente, ¿no? A fin de no tener denominadores, perdón, a fin de no tener en el exponente negativos, lo puede anotar en el denominador, en la parte del denominador, y ya no tener negativos, ¿no? Como exponentes, como lo que ya se había visto antes. Entonces, vemos aquí un ejemplo cuando tenemos exponente negativo. En ese negativo, ahí está, vemos que no hay fin en los términos, hay infinitos términos. El primer elemento siempre es el primer término siempre es el primer elemento elevado a la potencia. Aquí está, ¿no? El primer elemento elevado a la potencia. Y el iésimo término igual cumple como cuando cumple, ¿no? Igual que cuando hubiésemos tomado el natural. Entonces, si nosotros tenemos cualquier entero, ya sea negativo, positivo, o si tenemos un número fraccionario como exponente de este binomio anotado de manera en general, podemos calcular su término i, quién está en la posición i,
mediante esta formulita, ¿no? Como aquí ya se ha visto entre las características, la formulita es la misma para cuando consideramos o enteros, o negativos, o fraccionarios, ¿no? Entonces podemos utilizar esta formulita para calcular el término y, la posición y de toda esa suma, ¿no? Que se desglosa en el binomio de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos el binomio 2x más 3 elevado a la quinta y pide, ¿no?, hallar la posición 4. ¿Qué término estará en la posición número 4? Entonces, vamos a nuestra formulita, ¿no? Entonces, reemplazamos en vez de y la posición 4. Queremos ver quién está en la posición 4. Entonces, si i es igual a 4, reemplazando en la formulita, ¿qué vamos a tener? Lo primero, siempre cuando estén hallando posiciones, vayan a la formulita y vean dónde van a parar. En este caso, ¿dónde vamos a parar esta multiplicación? Va a ser, para nuestro ejemplito, estamos considerando la posición 4, entonces vemos hasta qué número vamos a tener estas restas. Aquí tenemos menos 1, menos 2, hasta menos i más 2. Entonces, ¿quién es menos i más 2 en este caso para este ejemplo? I vale 4, ¿verdad? 4 más 2 es igual a ¿qué? Menos 2. Entonces voy a ir hasta tener n menos 2 nomás, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3 multiplicándose nomás, aquí está. Hasta tener el n menos 2, en este caso n vale 5, hasta tener 5 menos 2. Ahí voy a parar. Ahí voy a parar esto, porque mira, aquí es hartas multiplicaciones, ¿no? Pero yo, ¿cómo voy a deducir dónde parar? Mediante el reemplace, ¿no? Entonces, la posición nos tomamos, reemplazamos en esta partecita y ahí vemos dónde nos vamos a detener. En este caso, ya hemos visto que nos vamos a detener en n menos 2, es decir, en 5 menos 2, ¿no? Y reemplazamos, pues, n vale 5, 5 menos 1, 5 menos 2, dividido entre ¿quién? Entre i menos 1 factorial, dice. En este caso, la posición que estoy buscando es el 4, 4 menos 1 factorial, multiplicado por ¿quién? El primer término elevado a la potencia, en este caso 5, menos i, la posición i que quiero buscar es la posición 4, más 1. Multiplicado por ¿quién? Por el segundo término. El segundo término es 3, elevado a la i menos 1. La posición que quiero buscar es la 4, entonces reemplazo en vez de i 4, menos 1, y se desarrolla, ¿no? Desarrollando y haciendo las simplificaciones que se pueden realizar, obtiene para este caso este término, ¿no? 1080 multiplicado por x cuadrado. Entonces, el cuarto término de este binomio había sido el término 1080 multiplicado por x cuadrado, ¿no? Y así podemos darnos diferentes ejemplos para cuando tenemos potencias naturales, potencias negativas o también potencias fraccionarias, como en este caso. Ya hemos visto la fórmula para calcular el iésimo término o la posición i del desglose de esa suma larga del binomio es esta, para cualquiera, para cuando consideramos negativos, positivos o fraccionarios, ¿no? Como en este caso. En este caso tenemos el binomio x más 1 elevado a la 1 medio. De hecho, ya sé que cuando yo desglose el binomio de Newton, va a ser infinitos términos, pero podemos calcular las posiciones que nos pidan. En este ejemplo les está pidiendo hallar qué término está en la posición 6. Y lo propio, ¿no? Entonces, para ver dónde va a parar esta multiplicación, igualito que aquí vamos a hacer. ¿Dónde vamos a parar la multiplicación? Entonces, aquí tengo menos i más 2 es donde voy a parar la multiplicación, ¿no? Vamos a parar la multiplicación ahí. En este caso, la posición 6 quiero hallar. Entonces, aquí reemplazo. Menos, en vez del i es el 6, más 2, esto es menos 6, más 2, menos 4. Entonces voy a desarrollar
estas multiplicaciones hasta la posición 4, ¿no? N por N menos 1, por N menos 2, por N menos 3, por N menos 4. Y ahí voy a parar. Ya no voy a hacer más multiplicaciones. Y desarrollemos, pues. Entonces aquí tenemos la potencia, 1/2. Ahí está. 1/2 multiplicado por 1/2 menos 1, multiplicado por 1/2 menos 2, multiplicado por 1/2 menos 3, multiplicado por 1/2 menos 4. Y ahí paro. ¿Sobre quién? Sobre I menos 1 factorial. Y aquí está, el I es 6. Y tenemos la multiplicación de todo ello por el primer término. Aquí está, el X elevado a la potencia 1/2. Ahí está, menos I es 6 y más 1, ¿no? Multiplicado por el segundo término elevado a la I menos 1, que sería en este caso 6 menos 1, ¿no? Y ahí desarrollando obtiene el coeficiente, perdón, obtiene el término que está en la posición número 6. Así se puede hallar, ¿no? Para diferentes posiciones, quienes estarán en las diferentes posiciones, entonces se puede ir hallando, ¿no? Entonces esto es solo para ver de dónde es. Muy bien, ahora eso, ¿no ve? Con relación a lo que es el binomio de Newton. Una preguntita, Inge. ¿Sí? ¿Siempre hay que hacer menos I más 2 para Sí, hallar? sí, para darnos el tope, ¿ya? Para ver hasta dónde vamos a ir. Esto es solo tipo una ayudita extra. Ya siempre vamos a llegar hasta tener menos I más 2. Entonces, reemplazo, pues, hasta qué lugar voy a ir. Por ejemplo, aquí tenemos hasta llegar hasta el menos 2, ¿no? Entonces, aquí tengo menos 1, menos 2. Ahí ya he parado. Entonces, solamente tengo 3 multiplicaciones. 1, 2, 3. En este caso, cuando llegamos a la posición, queremos la posición 6, menos I más 2 es menos 4. Entonces voy a llegar hasta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y ahí voy a parar. Porque después puedo tener más multiplicaciones, ¿no? Entonces esto ya es una indicación para decir, ahí voy a parar. Estos son mis únicos términos que voy a multiplicar. Gracias, Inge. De nada. Muy bien. Pero también tenemos aquí una relación que yo sé que conocen, el triángulo de Pascal. Vamos a ver un poquito igual de su formación y cómo este se relaciona con lo que es el desarrollo del binomio de Newton. ¿Ya? Entonces, primerito, a ver, veamos, recordemos un poquito de qué es el triángulo de Pascal y a través de ello vamos a ver cómo se relaciona con los términos que tiene el desarrollo de binomio de Newton. ¿Ya? Entonces, para el triángulo de Pascal siempre comenzamos, ¿no? Por una base que es esta partecita, ¿ya? De aquí. Poner 1, 1, 1. Tenemos estas dos líneas base. La línea 1 con un hito, la línea 2 con un 1, 1. Y para hallar la línea 3, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿no? 1 más 1, 2. ¿No? 1 más 1, 2. Y aumentamos este unito más y aumentamos este unito más para obtener la cuarta línea. ¿Cómo vamos a obtener la cuarta línea? Vamos a sumar 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, y obtenemos estos números. Y para obtener la cuarta línea vamos a poner un unito a esta línea que hemos hallado de 3, 3 a los dos extremos, ¿no? Y para la cuarta línea, ¿qué hacemos? Sumamos 1 más 3, 3 más 3, 3 más 1, y aumentamos unitos a los extremos para hallar la sexta línea, que sería 1 más 4, 4 más 6, 6 más 4, 4 más 1
y aumentamos los límites, ¿no? Así podemos ir viendo para hasta diferentes pisos, ¿no? Vamos a armar un arbolito, un triángulo con esos términos. Pero estos términos que están aquí no es más que los coeficientes que están implicados en lo que es el desarrollo de binomio de Newton. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el binomio a más b elevado al cubo, vemos los coeficientes. Aquí tenemos 1, 3, 3, 1. Aquí está, ¿ve? 1, 3, 3, 1. Si nosotros vemos para el cuadrado, a más b elevado al cuadrado, tenemos 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ahí está, ¿no? Entonces, en el triángulo de Pascal se encuentran los coeficientes que van a estar involucrados en el desarrollo de Newton. Entonces, si yo tuviese a más b elevado a la 5, los coeficientes que van a estar involucrados van a ser estos, ¿no ve? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Esos van a estar involucrados. Y ahí ya van a estar acompañados de la multiplicación de las entradas, de la primera entrada, de la segunda entrada, ya viendo las características también, ¿no? Sabemos que las primeras entradas van a reducir de potencia de 1 a 1 y las segundas entradas van a aumentar de potencia de 1 a 1, como en este caso. ¿Ven? Mira, tenemos aquí los coeficientes, ya sabemos. Aquí están. 1, 3, 3, 1. Y las potencias para las primeras entradas. Tenemos a cubo, a cuadrado, a, es decir, está reduciendo en 1. Para las entradas b, para las segundas entradas. Aquí tenemos como si tuviéramos b a la 0, que sería 1. B a la 1, b a la 2, b al cubo, ¿no? Entonces está aumentando las entradas. Entonces la relación entre el triángulo de Pascal y el binomio de Newton simplemente es que los coeficientes que están involucrados de los diferentes términos en el desarrollo del binomio de Newton están aquí. Podemos hallarlos aquí. Entonces esto nos es de gran ayuda para cuando nosotros nos hemos olvidado la formulita y queremos hallar el desarrollo de Newton, del binomio de Newton. Por ejemplo, aquí tengo 3, entonces esto, ejemplo. Tenemos 3x menos 2y elevado a la cuarta y queremos desarrollar. ¿A qué será igual? Entonces, ¿qué pasa si, no sé, me he olvidado la formulita? Entonces voy a lo que es el binomio de Newton, hago mi triangulito y veo. ¿Quiénes son los coeficientes? Los coeficientes van a ser 1, 4, 6, 4, 1. Entonces los anoto. Aquí está 1, 4, 6, 4, 1. Y de ahí, ¿qué hacemos? Multiplicamos por las respectivas entradas, ¿no? Entonces la primera entrada está 3x elevado a la 4. Entonces el segundo coeficiente se va a multiplicar por ¿quién? 3 por x elevado al cubo. El tercer coeficiente por 3 por x elevado al cuadrado. El cuarto coeficiente, el 4 va a acompañarse ¿con quién? 3 por x elevado a la 1, que sería 3x. Aquí es como estaría multiplicándose por 3x elevado a la 0, que ya igual de todos modos va a desaparecer. Y para los segundos componentes, entonces anotamos, ¿no? Esos van a ir al contrario de los exponentes del primer término. Van a ir de menor a mayor, ¿no? Aquí es como estaríamos multiplicando por menos 2y elevado a la 0, que da 1, ¿ya ven? Su siguiente, ¿quién sería? Menos 2 por y elevado a la 1, aquí está. Su siguiente, menos 2 por y elevado al cuadrado. Su siguiente, menos 2 por y elevado al cubo. Y su siguiente, menos 2 por y elevado a la cuarta, ¿no? Y ahí desarrollando, igual se obtiene los términos que también pueden ser deducidos utilizando la fórmula del binomio de Newton, ¿no? Entonces, ya tenemos dos maneras en las que podemos desarrollar binomios elevados a una potencia dada, ¿no? Entonces, en este caso, una aclaración, ¿no? El triángulo de Pascal nos sirve
o nos ayuda cuando tenemos los exponentes o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o cualquier entero positivo, ¿no? Aquí no estamos viendo quiénes serán los coeficientes para cuando tenemos números fraccionarios o negativos. El triángulo de Pascal me sirve solamente para cuando tengo exponente del 0 en adelante y enteros, nada más. Bien, eso entonces, chicos, con relación a lo que es el binomio de Newton. ¿Sí? Una preguntita, Inge. Entonces, ¿el triángulo de Pascal no sirve para números negativos? No nos va a servir para números negativos, porque ya hemos visto, ¿no ve? Mira, aquí tenemos finitos términos. Aquí en la entrada, para cuando tenemos binomio elevado al cuadrado, tenemos 3 términos, 1, 2, 3. Para cuando tenemos binomio elevado al cubo, tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Para cuando tenemos elevado a la 4, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Pero ya hemos visto que cuando tenemos números negativos, en el exponente, sus términos son infinitos. Son, en el desglose del binomio de Newton, son una suma infinita, series van a ser. Entonces, el binomio de Newton, aclaración, solo sirve cuando tenemos exponente 0 o exponente 1 o exponente 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1 millón, 2 millones. Para eso nos va a ayudar. No para exponentes negativos ni para exponentes fraccionarios. Que, ¿Sí? sí, perdón, si es, digamos, diferencia al cuadrado, solo es alternar más, menos, más, menos, más, menos. Uh-huh. Sí, Sí. Entonces, hemos ya. visto, ¿no? Como esto podemos anotarlo como 3 por x más menos 2 por y elevado a la 4. ¿No ve? Aquí está nuestro primer término, todo el 3x, nuestro segundo término, el menos 2y. Y ahí reemplazamos nada más. Sí, gracias. De nada. Bien. Inge, una pregunta. ¿Sí? Cuando nos pide estaba viendo ejercicios y me pedía término central. ¿Y cómo hallo eso? Y el número era par. Y diré el exponente. Ya, el exponente, aquí está. Tenemos esta, ¿no? Aquí está. Si el exponente es par, ¿cuántos términos vamos a tener? Si el exponente es 4, vamos a tener 5 términos. Si el exponente es 6, vamos a tener 7 términos. Entonces, sí existe un término central. ¿Ve? Cuando tenemos potencia par, tenemos elementos, el número de elementos más 1. ¿No? Es decir, si tengo potencia 2, tengo 3 elementos. Si tengo potencia 10, tengo 11 elementos. Si tengo potencia 20, tengo 21 elementos, ¿no? Y de ahí sí podemos hallar el término central, que sería, por ejemplo, si aquí tenemos elevado a la 10, vamos a tener 11 elementos, el término central va a estar en la posición 6, ¿no ven? Entonces, esto hay que recordar. Si nosotros tenemos una potencia dada y esta es natural, es decir, o es 1, o es 2, o es 3, o es cualquiera, el número de términos es la potencia más 1. Va, Inge. Y otra pregunta más. Y si, digamos, te piden el coeficiente de algún término, ¿cómo se halla eso? Igual, para hallar solamente el coeficiente, tenemos, ¿no? Aquí. Por ejemplo, les puede pedir el coeficiente el coeficiente
que le acompaña a la parte literal, en este caso, en general, digamos, a la n menos rb. Solamente los coeficientes son estos. Los coeficientes son los que le están acompañando a los diferentes, a las entradas con potencias, ¿no? Entonces, los numeritos, ellos son los coeficientes. Y aquí, ¿no? Entonces, todo lo que está en amarillito son lo que son los coeficientes. Entonces, generalmente les da, ¿no? Relativo a lo que son las posiciones. Entonces, la formulita de lo que son las posiciones también les ayuda a ver, a hallar los coeficientes. Entonces, la posición les va a permitir determinar lo que es los coeficientes que le acompañan a diferentes posiciones. Bueno, gracias, Inge. De nada. Bien. Ahora ya, después de haber visto ya lo que eran potencias, ya hemos visto potencias de expresiones simples y también hemos visto potencias de binomios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver lo que son los radicales, que igual es esta partecita es un recordatorio de antes nomás, ¿no? Entonces tenemos la parte número 4.3, operaciones con radicales. Entonces, lo primero, ¿no? Siempre comenzar con la definición, qué es lo que nos está diciendo el radical. Entonces, el radical lo expresamos en términos de índices, de coeficientes y radicandos, que aquí más adelante sí lo vamos a ver. Entonces, dice que denotamos, ¿no? Así, raíz enésima de un número, definimos como quién va a ser otro número tal que ese número que me va a resultar, si yo lo voy a elevar a la n, va a ser igual al numerito al radicando. ¿Ya? A ver, aquí más lo vamos a ver en esta partecita. Los elementos principales en lo que es el radical. Coeficiente. Coeficiente radicando. Lo que está dentro de la raíz. Índice de la raíz. El índice que le acompaña a la raíz, ¿no? Y ya, esto es solo para ver los elementos. Ya, entonces, si nosotros tenemos cualquier ejemplo, lo voy a poner aquí como un ejemplo para que se entienda mejor lo que está diciendo aquí. Ya dice que raíz enésima de un número va a ser igual a otro número siempre y cuando ese número que me resulta elevado a la n va a ser el número del cual he sacado la raíz enésima. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué es 2? ¿Y por qué cumple esta definición? Porque si yo agarro el 2, ¿no? Agarro el resultado, en este caso B, agarro el 2 y lo elevo al cubo, voy a obtener 8. Eso quiere decir esa definición. Raíz de un número es otro número, tal que si yo agarro el resultado y lo elevo al índice de la raíz, voy a obtener en este caso, el radicando. ¿No ve? Aquí está. He obtenido el 8.
el radical, ¿no? Entonces, raíz de un número, raíz enésima de un número es otro número, tal que si ese otro número yo le elevo a la potencia del radical, obtengo el número que estaba dentro del radical. Aquí está, es por definición. Entonces, ¿qué propiedades se deducen para operaciones con radicales? Vamos a ver que las mismas propiedades que tenemos para potencias se cumplen también aquí en lo que son los radicales, porque radicales también podemos expresarlo como potencias, en este caso como potencias fraccionarias, ¿no? Entonces, mismas propiedades que ya hemos visto van a ver que se van a cumplir para cuando tenemos radicales. Pero antes de ello, vemos unas cuantas aclaraciones. La primero, dice, si nosotros tenemos cualquier número real, ya sea negativo, positivo, fracción, lo que sea. Si tenemos un número real y tenemos un entero positivo mayor que 1, entonces, ¿qué tenemos? Dice, si el a va a ser 0, entonces dice que raíz de ese número de 0, es decir, raíz de 0 para cualquier índice va a ser 0. Si nosotros tenemos números positivos, entonces la raíz cuadrada, perdón, la raíz enésima de ese número va a ser otro número tal que simplemente la definición, ¿no? Como lo que hemos anotado este ejemplito. Aquí está. Ahí podemos considerar ese ejemplo. Ahora dice, si nosotros tenemos un número negativo y tenemos un índice impar, entonces la raíz enésima de ese número va a ser otro número, pero el número va a ser negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz de un índice negativo, perdón, de un índice impar, raíz cúbica de un número negativo, menos 8. Más fácil. Esto es igual a ¿qué? Raíz cúbica de menos 8. ¿Cuánto es raíz cúbica de menos 8? Es menos 2, ¿no ven? Pues menos 2 elevado al cubo es igual a menos 8. Y aquí está, estamos viendo raíz cúbica, estamos viendo un ejemplo de raíz cúbica de raíz de con índice impar de un número negativo da otro número negativo. Este es un número menor que 0. ¿No ven? Raíz de raíz enésima considerando el índice impar de números negativos da números negativos, como en este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un número negativo y tenemos un índice par? Entonces, existirá raíz enésima de ese número. En este caso, existe, pero no es un número real. Es decir, no vamos a poder nosotros hacer las diferentes operaciones con números reales que conocemos. Va a existir, sí, pero no va a ser un número real. Entonces, para nosotros, en nuestro mundo que hasta ahorita conocemos, no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos un número impar, a ver, nos daremos un número par, mejor dicho. Raíz cuadrada. Raíz, nomás lo voy a anotar porque se sobreentiende, ¿no? Cuando no tiene nada aquí anotado, se sobreentiende que es raíz cuadrada. Y voy a ponerlo aquí, menos 4. Esto no va a existir en los números reales. Este numerito no va a pertenecer a los reales. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder encontrar ningún número real tal que ese número real, teniendo, yo lo eleve al cuadrado y obtenga el menos 4, en este caso. No va a existir un número
o no existe un número en los reales tal que si elevamos al cuadrado obtenemos un número negativo. ¿No ven? No existe. Cualquier número elevado al cuadrado o cualquier número elevado a una potencia par siempre es positivo. ¿Ya? Es por eso que en los reales no podemos hablar de raíces considerando índices pares de números negativos. No existe para nosotros. Claro, va a existir en los números complejos, pero ese no es nuestro tema de estudio. ¿Ya? Entonces, en los reales no existe raíces con índices par de negativos. Hecha las aclaraciones, vamos a ver las propiedades que podemos aplicar en lo que son los radicales. Lo Inge, primero, ¿sí? ¿puedes subir en ahí? Digamos, el índice de la raíz lo bajas como una fracción, ¿no? Cuando lo llevas al -4, se vuelve una fracción desapareciendo la raíz y el 4 lo descompones como 2 al cuadrado. Y si lo bajas el índice como una fracción, entonces el 2 y el 2 se van y te queda -2 menos 2 a la 1, y entonces su raíz cuadrada de -4 sería menos dos a ¿cómo se llama? -2 a la 1. Y si el cuadrado lo llevas también, da -4. No sé si me dejan, no sé si Tú me estás diciendo que aquí yo debería de poner como resultado de raíz cuadrada de -4 menos 2, ¿así? solo es una suposición por si. Digamos, o Sí, sea, tú sí, me estás diciendo esto, digamos, ¿no? sí. Raíz de, ya. Entonces, si es que esto fuera, digamos, ¿no? Tendría que cumplir lo que es la definición. Si, digamos, nosotros decimos que raíz cuadrada de -4 es -2, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir el resultado, debería de cumplir lo siguiente. Este resultado elevado al cuadrado debería de darme -4, ¿no ve? Como aquí, mira, tenemos lo que está dentro del radical, va a ser la respuesta de elevar el resultado al índice del radical. Lo que está dentro del radical me debería de dar como respuesta, si yo elevo el resultado que posiblemente pueda tener del radical al cuadrado en este caso. ¿No ve? Entonces tengo -2 elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto es -2 elevado al cuadrado? 4 positivo. 4. 4 y -4 son diferentes, ¿no ven? No son iguales. O sea que para bajar el índice se le debe poner un paréntesis. Sí, ¿no ven? Aquí, por ejemplo, siempre, siempre cuando ustedes estén trabajando con negativos y tengan que ver con exponentes, anoten ese su numerito entre paréntesis, -3, no sé, -4, porque nos podemos equivocar. Ok, gracias, Inge, por la aclaración. De nada. Bien, entonces ya hemos visto ya la parte introductoria de erradicación y tenemos esta parte, ¿ya? Entonces podemos ver, dice, lo que es las raíces anotadas también como potencias considerando fracciones, ¿no ve? En este caso, si nosotros tenemos raíz enésima de a, podemos anotarlo como a elevado a la 1 sobre n. ¿Ya? Entonces podemos hacer esa expresión. Y aquí ya tenemos exponente, ¿no ve? Y ahí ya podemos ver que se va a cumplir las diferentes propiedades que ya conocemos de exponenciación o potenciación para también cuando tenemos radicales. Entonces, tenemos el primer resultado. Si nosotros tenemos raíz enésima de un número y lo elevamos a la n, vamos a obtener ese mismo número, ¿no? Entonces, para cada uno igual ustedes pueden hacer sus demostraciones. En este caso, solamente vamos a hacer para esto, porque si no vamos a perder tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿por qué raíz enésima de a elevado a la n es igual a a?
Entonces, vamos a utilizar esta notación, ¿no? Entonces, aquí tenemos a elevado a la 1 sobre n, multiplicado por quién, perdón, elevado a la quién, a la n. Esto no es más que a elevado a la 1 sobre n. Sabemos que potencia de potencias se multiplican y nos queda ¿qué? Las n se van a simplificar y nos va a quedar solamente a elevado a la 1. A elevado a la 1 no es más que a, ¿no? Entonces, cuando tenemos raíz enésima y está elevado a la misma potencia, es como decir, simplificaremos la potencia con la raíz. ¿Ven? Simplificaremos. Y tenemos. Ya. Siguiente resultado. Si tengo raíz enésima de un número elevado a la n, ¿no? Esto ya es, su exponente ya no está fuera de todo el radical, sino el exponente está dentro, en el radicando. Y también dice que es igual a, ¿lo ven? Igual es como estaríamos simplificando, pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Podemos hacer esta simplificación en los siguientes casos. Cuando tenemos que el a es menor que 0 y el n es impar. Entonces tenemos un número negativo, tenemos raíz con índice impar, entonces podemos hacer esa simplificación directamente y tenemos, como por ejemplo aquí, solo vamos a dar un ejemplo, raíz cúbica de menos 2 elevado al cubo. Aquí podemos simplificar, dice. Entonces aquí vamos a obtener simplemente 2, menos 2. ¿No? Simplemente el número que está dentro el radical al cual está afectando el exponente. Pero dice, ¿qué pasa si nosotros tenemos índice par y tenemos dentro el número negativo? Ya hemos visto que, por ejemplo, algunas definiciones cuando tenemos negativos en los radicales un poquito nos perjudica, ¿no? Pero en este caso, que en general, ¿a qué va a ser igual? Si nosotros tenemos un número negativo y va a estar elevado a una potencia par y vamos a querer sacar raíz con ese índice, vamos a poder simplificar, pero no va a ser simplemente a, como cuando tenemos un número negativo y potencia impar. Va a ser el valor absoluto de ese número que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz cuarta de menos 2 elevado a la cuarta. Entonces dice aquí, no es que nosotros vamos a hacer la simplificación de esta raíz cuarta con este 4. Se va a simplificar y va a quedarme menos 2. No, dice. Dice que si tenemos raíces pares y el número en cuestión que tenemos en el radicando es negativo, dice que esto va a tener como resultado el valor absoluto del número que está ahí adentro. Valor absoluto de menos 2 en este caso. ¿Cuánto es valor absoluto de menos 2? 2. Entonces, esto a tenerlo en cuenta. ¿Ya? En cambio, aquí si tuviéramos positivos, se simplifica, ¿no ves? Rápido. No hay ningún problema. El problemita siempre cuando estamos considerando radicales es cuando tenemos negativos. Porque ya hemos visto que ahí no existe raíces negativas con índice par. Perdón, no existe raíces de números negativos con índice par, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos casos, sí podemos hacer simplificaciones. Cuando tenemos negativos, sí, en impares, rapidito, directo, lo simplificamos y tenemos. Pero cuando tenemos índices de radical par, no podemos hacer la simplificación directa si tenemos números negativos en el radicando. Tenemos que utilizar el valor absoluto de ello.
La otra propiedad dice que si tenemos el radical enésimo de a elevado a la m, entonces podemos expresarlo también como cociente en su exponente. ¿Qué cociente? El cociente de donde en el numerador va a ir la potencia de a y en el denominador va a ir el índice de la raíz, ¿no? Entonces podemos anotar esta raíz también como potencia, ¿no? Así utilizando esta anotación misma. Y lo mismo, ¿no? Cuando tenemos una expresión de este tipo, podemos anotar su potencia como, o su expresión como radical, así como sigue, ¿no? El reverso de esta propiedad. Bien. Tenemos entonces, aparte de lo que ya se ha visto, otras propiedades que ya estas vienen, ¿no? Similares a las de la multiplicación, a la de la potenciación. Entonces, si nosotros tenemos raíz enésima de un producto, la raíz se reparte, ¿no? A cada uno de los que se está multiplicando. Entonces, eso no lo vamos a demostrar porque ya más antes ya lo hemos demostrado. Si tenemos raíz enésima de un cociente, lo propio. Se reparte tanto para numerador como para denominador. Si tenemos raíz enésima de raíz enésima de un número, no es más que la raíz con índice n por m del número en cuestión, ¿no? Entonces, que yo recuerde, todos estos se ha demostrado, ¿no? Más antes. Entonces, no merece la pena demostrarlo nuevamente. No sé, tal vez dar quizás ejemplos, pero igual lo vamos a ver con ejercicios más adelante. Ya, entonces, pero solo recordar, ¿no? Cuando tenemos multiplicaciones y sacamos raíz, entonces la raíz se reparte a todos los que se están multiplicando. Si tenemos división, lo propio, la raíz se reparte a todos los que se están dividiendo. Si tenemos raíz de raíz, los índices de las raíces se multiplican y forman parte del índice del resultado, del radical del resultado. Entonces, eso recordarnos. Bien, ¿cómo vamos a calcular raíces? Entonces, para calcular raíces, siempre vamos a intentar encontrar una escritura adecuada para lo que tenemos dentro del radical, para el radicando, ¿ya? Como por ejemplo en estos casos que vamos a ver. Pero siempre recordando también que raíz enésima de a elevado a la m es igual, podemos expresarlo como esta, ¿no? Como donde influye una potencia fraccionaria. Y esto nos va a servir un poco para ver que si nosotros anotamos de manera adecuada lo que está dentro del radical, vamos a poder hacer simplificaciones entre los exponentes, como por ejemplo en estos casos. Entonces tenemos aquí ejemplitos para poder verlo, lo del cálculo de radicales. Estos estamos viendo, considerando monomios, digamos, ¿no? Considerando solamente expresiones algebraicas con un factor. Entonces, por ejemplo, cuando queremos calcular raíz cuadrada de 16, entonces vemos el radical, el número que está dentro del radical, intentar siempre expresarlo como potencias. En este caso, sé que 16 es igual a 2 elevado a la 4. Y ya de ahí, teniendo ya como potencias, recurrimos a esta notación. 2 elevado a la 4, raíz cuadrada de ello no es más que 2 elevado a la 4 dividido entre el índice del radical. El índice del radical en este caso es 2. Y pues se tiene 4 entre 2 a 2, 2 elevado al cuadrado, 4, ¿no? Entonces, aquí, de hecho ya sabíamos, ¿no? Raíz cuadrada de 16 es 4. Y también podemos calcularlo de este modo. Sin embargo, también este tiene
tiene... ya, no, está bien. Ya. Vamos a ver este otro ejercicio. El raíz quinta de menos 2, perdón, de menos 243. Lo mismo, agarramos lo que está dentro del radical y expresamos como con exponentes. Entonces, menos 243 no es más que menos 3 elevado a la quinta. Entonces, sabemos que raíz de, bueno, esta expresión podemos expresarlo como sigue, ¿no? Menos 3 elevado a quién? Al exponente, que está 5, dividido entre el índice de la raíz, en este caso 5. 5 entre 5, 1, menos 3 a la 1, menos 3, no más. ¿No? Pero podemos tener casos donde no tenemos solamente numeritos, sino tenemos ya con variables, como en este caso, raíz cúbica de 64x al cubo. Entonces, intentamos anotar todos los términos como potencias. En este caso, el x al cubo ya está como potencia, entonces el 64. ¿A qué será igual el 64? El 64, pues, no es más que 2 elevado a la sexta. Y ahí aplicamos, ¿no?, lo que es la propiedad de distributividad de la raíz cuando tenemos multiplicaciones. Entonces, distribuimos la raíz tanto al 2 a la sexta como al x cubo. Y ahí utilizamos, ¿no?, esta notación. 2 elevado a la 6 dividido entre el índice de la raíz, 3. ¿Multiplicado por quién? X elevado al cubo dividido entre el índice de la raíz, que sería en este caso 3. Esto no es más que haciendo simplificaciones, 6 entre 3 a 2, 2 al cuadrado 4 y x se queda con la potencia 1 nomás, ¿no? Y lo mismo se nos puede presentar divisiones y otro tipo de operaciones también, ¿no? Entonces, en este caso, viendo siempre lo que hemos dicho, ¿no? Anotar lo que está dentro del radical como potencias, productos de potencias. Entonces, aquí en el coeficiente para este ejercicio se queda normal, no se hace nada. Aquí en el numerador ya tiene y en potencia, entonces el 25, ¿cómo será anotado en potencia? 5 por 5, ¿no? 5 al cuadrado. En el denominador, 81 en potencias es 3 elevado a la 4 y el x cuadrado pues se queda nomás x cuadrado, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, hacemos, ¿no?, la distributividad del radical, tanto para 5 cuadrado, para y cuarta, para 3 a la cuarta, para x al cuadrado, de donde obtenemos 5 elevado al cuadrado dividido entre el índice de la raíz, 2. Y elevado a la cuarta dividido entre el índice de la raíz, que es 2. Todo dividido entre ¿quién? 3 elevado a la cuarta dividido entre el índice de la raíz, que sería 2. Y lo mismo para el x, ¿no? Haciendo operaciones y simplificaciones para este ejercicio. Estos términos dados aquí no es más que, en final de las cuentas, solamente 1/3, ¿no? Haciendo sus simplificaciones. Bien, eso, ¿no? Cuando tenemos lo que son parte de lo que son cálculos de raíces, y donde también vemos, ya igual aquí ya se ha visto simplificaciones, pero también podemos tener este otro tipo de ejercicios. Cuando, por ejemplo, aquí, cuando hemos hecho ingresar lo que son las raíces, se ha ido simplificando, ¿no? Y quedando números bonitos. Pero podemos tener, tal vez, como en este caso, si nosotros directamente hacemos lo que hemos hecho en los anteriores, es decir, anotamos x elevado a la 13 sobre 3, se va a quedar ahí. No vamos a poder desglosar más si utilizamos este camino. Para ello podemos recurrir, para poder tener una mejor simplificación, recurrimos a lo siguiente. 1, anotar como potencia siempre lo que está dentro del radical, pero agrupar en potencias que sean múltiplos del índice de la raíz. En este caso,
aquí el x elevado a la 13, en este ejemplo, el x elevado a la 13. El 13 no es múltiplo de 3, entonces si nosotros podríamos directamente hacer lo que hemos hecho en la diapositiva anterior, tendríamos x elevado a la 13 dividido entre 3, ¿no ve? Y ahí no podríamos hacer nada, ni simplificaciones, nada. En estos casos, lo que hacemos es desglosar esta potencia, este x a la 13, por ejemplo, para aquí, como multiplicaciones de x elevados a potencias múltiplos del índice. En este caso, x a la 13 no es más que x elevado a la 12 por x, ¿no? Porque las potencias aquí adentro se van a sumar y vamos a obtener eso. Pero ya aquí 12 es múltiplo de 3, entonces ya cuando yo reparta el radical tanto para este como para este, vamos a ver que ahí se va a simplificar la primera parte, ¿no? Aquí tenemos x elevado a la 12 dividido entre 3, eso no es más que x a la cuarta. Y lo otro pues se queda nomás, ¿no? Porque no se ha podido hacer nada. X, raíz cúbica de x. Lo mismo cuando tenemos estos otros tipos de ejemplos. Aquí tenemos raíz cuadrada de 72, x al cubo, y cuarta, z quinta. ¿No ve? Entonces podemos hacer directamente, es decir, va a anotar 72 como potencias y repartir el radical. Pero vamos a ver que no va a haber las simplificaciones que a nosotros nos permita anotarlo de manera más sintética. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos como potencias de múltiplos, en este caso de múltiplos de 2. Entonces, ¿qué tenemos para la primera parte? Tenemos que 72 puede anotarse como que 2 al cubo por 3 al cuadrado, que sería anotado en potencias de múltiplos de 2, 2 al cuadrado por 2 por 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Y lo propio para x cubo, tenemos esa notación. Para x y cuarta ya está en potencias de múltiplos de 2, no se hace nada. ¿Ve? Z quinta, podemos anotarlo como potencias de múltiplos de 2, ¿sí? Como z a la cuarta por z. ¿No? Entonces ya estoy radicando, anotado de otra manera, en potencias de múltiplos de 2, se tiene 2 al cuadrado, por 2, por 3 al cuadrado, por x al cuadrado, por x, por y a la cuarta, z, z. Y ahí así podemos distribuir el radical para cada uno de los términos que se está multiplicando. Va a haber las simplificaciones que van a hacer que no tengamos exponentes fraccionarios para estos que hemos determinado y vamos a poder hallar una simplificación más sintética, ¿no? Entonces, para cuando tenemos dentro del radical potencias que no son múltiplos del índice del radical, entonces desglosamos a tener potencias múltiplos del índice del radical. Ya, bien, Harold. Una preguntita, Inge. Es que puedes volver a explicar el último. Es que no he entendido muy bien. El ejemplo 72, x3, y4, z5. Ya, entonces, hemos visto que para calcular radicales siempre es bueno poner el radicando en términos de potencias, ¿no ve? En términos de potencias queremos poner, pero cuando en las potencias están números que no son múltiplos de la raíz, entonces ahí no me va a ser útil directamente repartir el radical a cada uno de los que se está multiplicando. Entonces intento anotar lo que está dentro del radical como potencias, sí, pero de potencias que sean múltiplos del radical. En este caso, que influya, o sea, anotar esta parte de aquí como potencias de múltiplos de 2. Entonces, 72, ¿cómo puede escribirse? 72 no es más que 2 al cubo por 3 al cuadrado. Pero aquí tengo una potencia que no es múltiplo de 2
Entonces desgloso. Este 2 al cubo no es más que 2 al cuadrado por 2. Y el 3 al cuadrado ya tiene potencia múltiplo de 2. Entonces lo dejo nomás. Es decir, anotando 72 como potencias que tengan múltiplos de 2, se tiene que 72 es igual a 2 al cuadrado por 2 por 3 al cuadrado. ¿Multiplicado por quién? X al cubo, dice. X al cubo, este cubo tampoco es múltiplo de 2. Entonces, ¿cómo lo hago para que sea múltiplo de 2? Como para que tenga múltiplos de 2. X al cubo no es más que X al cuadrado por X. Ahí el 2 ya va a ser múltiplo del 2. ¿No ve? Entonces, X al cubo no es más que X al cuadrado por X. Y multiplicado por quién? Ya la cuarta. Ya tengo aquí, el 4 es múltiplo de 2, entonces no hago nada. Ya la cuarta se queda nomás. Z a la quinta. Z a la quinta tiene potencia que no es múltiplo de 2, pero yo puedo expresarlo como utilizando múltiplo de 2. Sí, Z a la quinta es Z a la cuarta multiplicado por Z. Aquí ya tengo este 4 que es múltiplo de 2. ¿No ve? Entonces ya voy a poder, cuando yo distribuya el radical, poder hacer simplificaciones. Obviamente no todo se va a poder simplificar, ¿no? Porque cuando yo meta la raíz a este 2, no se va a simplificar nada. Cuando yo meta la raíz a este x nomás, tampoco se va a simplificar, pero los demás sí se van a simplificar. ¿No ve? Entonces, una vez que tengamos expresiones que influyen lo que son los exponentes múltiplos de 2, entonces tenemos, ¿no? Repartimos el radical tanto al 2 al cuadrado, al 2, al 3 al cuadrado, x al cuadrado y a los demás. Repartiendo el radical al 2 al cuadrado, vamos a tener 2 elevado a la 2 dividido entre el índice de la raíz, 2. ¿No? Que directamente ustedes ya lo pueden simplificar, claro, pueden hacer, omitir ese paso, sí. Luego, ¿qué tienen? Aquí tendríamos, falta, ¿no? Aquí un término, o tal vez eso era lo que estaba confundiéndoles. Ah, no, aquí está, aquí adentro está. Entonces, todos los que son múltiplos lo desglosan, ¿ve? Lo reparte aquí, aquí está. Lo reparte aquí, aquí está. Lo reparte aquí, aquí está. Lo reparte al y cuarta, aquí está. Lo reparte al z cuarta, aquí está. ¿Y quiénes se quedan? A quienes no he podido repartir la raíz y simplificar, entonces lo dejamos. Quienes se han quedado, el 2 por x por z. Aquí está, ¿no ves? Raíz de 2 por x por z, porque si yo lo voy a repartir la raíz, no voy a ganar nada. Entonces, de los que sí se ha podido repartir y donde voy a poder hacer simplificaciones, se hacen las simplificaciones respectivas y se obtiene, ¿no? Aquí vamos a tener 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la 1, que sería 2 por 3 nada más, 6. Multiplicado por quién? X elevado a la 2, que sería 2 sobre 2, que sería simplemente X elevado a la 1, que es X. Y Y elevado a la 4 entre 2, 4 entre 2 es 2, por tanto Y al cuadrado. Multiplicado por quién? Z elevado a la 4 entre 2, 4 entre 2, 2, entonces Z cuadrado. Y lo que no he podido simplificar, lo que no se queda nomás ahí adentro. Entonces, eso. Ya, entonces, aclaración, ¿no ve? Cuando tenemos dentro del radical potencias que son múltiplos del índice de la raíz, repartimos directamente bla, 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 y hacemos operaciones. Pero cuando tenemos dentro del radical que están influyendo potencias que no son múltiplos de la raíz, intentamos anotar lo que está dentro del radical como producto donde pueda yo obtener potencias que sean múltiplos del radical para que cuando yo reparta, perdón, potencias de múltiplos del índice del radical para que cuando yo reparta haya simplificaciones. ¿Ya? Entonces eso. Bien. Entonces vamos a quedar en esta parte, ¿ya? Se cumplió la hora, tienen creo clases también. Y la siguiente vamos a hacer la última partecita de lo que es operaciones con radicales y racionalización, ¿ya? Pero solamente donde van a intervenir binomios, esas cositas, ¿ya? Entonces, lastimosamente no hemos podido concluir
en esta sesión todo lo que estaba previsto, pero vamos a intentar avanzar rápido a la siguiente para que podamos hacer ejercicios. ¿Ya, chicos? Inge, ¿Sí? ¿cómo que nos recomiendas para que aprendamos mejor sobre radicales, simplificaciones, que para que comprendamos mejor? ¿Practicar 100 veces o cómo hay que hacer? Primero tienen que entender, ¿no ve? Las definiciones, los teoremitas. Los teoremas son propiedades, resultados. Eso tiene que estar en su mente, no solo grabado, sino que entendido. Porque si ustedes se graban nomás, es decir, se memorizan, después se pueden olvidar. Pero si ustedes se graban, pero entendiendo, van a poder desarrollar en cualquier momento. Y para que entiendan lo que está ahí, tienen que practicar y yo, bueno, para este curso se les ha recomendado mucho, mucho que realicen los ejercicios que están en el libro de referencia principal. ¿No ve? Toda esta teoría tiene sus ejercicios. Están, como les he dicho, en los capítulos 9 y 10 de la parte de álgebra del libro de referencia principal. Entonces, una vez que ustedes lean primerito la teoría, lean y vayan al ejercicio y apliquen, ahí van a entender, ahí van a poder solidificar lo que han aprendido. Si no practican y solo ven propiedades, puede que se olviden. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver la definición, propiedades y aplicarlo en ejercicios. Ver la definición, propiedades, aplicar en ejercicios. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra consulta? Inge, ¿las ¿Sí? respuestas de los ejercicios están en el libro? ¿Hay o no? Ayer Sí, busqué. sí, hay. Eso es también de gran ayuda para ustedes. En la parte final del texto tienen lo que es la resolución, no la resolución, ¿no? Sino tienen las respuestas a todos los ejercicios que están propuestos. Todos los ejercicios del texto tienen sus respuestas. Entonces, ¿eso para qué me va a servir? Para saber si los pasos que yo he hecho están bien y si no, entonces ir a corregirme, debe de equivocar en algo. Y así, sí, chicos, ahí tiene sus respuestas, todos los ejercicios propuestos en la última parte del texto está. Tienen toditos sus respuestas. No tendrán los procedimientos, pero sí tienen las respuestas, es una gran ayuda. Bien, chicos, entonces quedamos aquí, nos reencontramos el día viernes. Bueno, hasta el viernes, Inge. Hasta el viernes, chicos, buen estudio, hasta luego. Esperen un ratito, por favor, chicos. Sí. Ya, un ratito, chicos, esperen, hay un comunicado de coordinación, todavía no salgan. Ya se salió la mitad. Ya, bueno, a ver, les he mandado un mensaje, entonces estoy derivándoles por grupos a al grupo 5, desde la A hasta la L, para que se enlacen al grupo 5 para pasar la materia de física y de la L a la J al grupo 3. A ver, voy a volverme a conectar con el enlace del docente y ahí les voy a comunicar, ¿ya? Se han salido la mayoría. Eso nomás, licenciada. Voy a yo volverme a conectar con el enlace del docente. Listo, Listo, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Inge, ¿Sí? ¿podrían subir lo que hemos avanzado hoy día un poco más temprano, por favor? Ya, está bien. Voy a ver, es que la grabación tarda un poquito en subirse. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir el PDF ya en este instante y la grabación tendrán que esperar porque eso tarda en generarse. Ya, pero ya, lo voy a subir en este instante, lo que se ha avanzado hoy día. Gracias. Bien.
Bien, hasta el día viernes, chicos.